Tengan todos muy buenos días. El tema el cual hoy vamos a hablar es sobre la hipoxia silente, una entidad que debe importar. Mi nombre es Richard Gallardo y mi compañero Maikli Céspedes, ambos residentes de neumonología. En esta época de pandemia, nosotros como médicos debemos mantenernos actualizados y uno de los temas que debemos entender y analizar es la hipoxia silente. Actualmente esta definición es especialmente desconcertante para nosotros y se considera que de alguna manera desafía la biología básica. Si entendemos el término, su fisiología y fisiopatología, la toma de decisiones al momento del ingreso en la emergencia, a las salas de hospitalizaciones o a las unidades de cuidados intensivos se vuelve de alguna manera menos complicada. La comprensión de estos mecanismos mejorará a su vez la atención del paciente si surge la tan esperada segunda ola. Tenemos entonces la definición. ¿Qué es la hipoxia silente? Pues bien, debemos entender entonces que cuando un paciente con COVID-19 alcanza un nivel de hipoxemia clínicamente significativo e incluso desarrolla una falla respiratoria sin presentar síntomas previos de disnea u otros signos de alarma, se denomina hipoxia silente. Esta entidad es más frecuente en pacientes adultos mayores y representa un riesgo elevado debido a que podría retrasar de alguna manera el manejo del paciente, incluso podría evolucionar a estadios más avanzados de lesión pulmonar con aumento de la probabilidad de complicaciones y de su mortalidad. Esto quiere decir que en los últimos días los pacientes que presentaban los niveles bajos de saturación de oxígeno, pero que no presentaban disnea, a su vez ocasionan un aumento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno, convirtiéndose en un problema de ventilación-perfusión o un CHUM pulmonar. Esto no es nada nuevo y lo podemos observar en varias patologías diferentes, como atelectasias, cardiopatías congénitas, síndrome hepatopulmonar, entre otras. Ahora bien, tenemos entonces sus mecanismos fisiopatológicos. De acuerdo entonces a su fisiopatología, debemos entender cosas muy importantes, y es que es el mecanismo de la hipoxia silenciosa. Al tener en cuenta su mecanismo fisiopatológico, vemos que hay un principal factor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, el cual es el principal receptor de las células del SARS-CoV-2, en el cual se expresa en el cuerpo carotídeo, que es el sitio donde precisamente están los quimiorreceptores que detectan el oxígeno. Estos receptores también se expresan en una porción dentro de la mucosa nasal. El bulbo olfatorio proporciona un pasaje en el cual ciertos coronavirus ingresan al cerebro y en el cual el SARS-CoV-2 no se escapa. Al entrar el virus y accede de alguna manera al cerebro a través del bulbo olfatorio, contribuye a la asociación entre la anosmia y hiposmia y la dificultad para respirar, ocasionando a su vez que los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 intervengan en la respuesta de la disnea deprimida en COVID-19. Actualmente se vincula la hipoxemia silente con el desarrollo de trombos dentro de la vasculatura pulmonar. Se ha observado un aumento de la trombogénesis en pacientes con COVID-19. Estos trombos, a su vez, pueden causar hipoxemia severa y la disnea está relacionada con la obstrucción vascular pulmonar y sus complicaciones. Entonces, tenemos ya explicado la fisiopatología de esta entidad. Vemos entonces las fases clínicas de la neumonía por COVID. Tenemos entonces descrito lo que sería la zona subclínica. Esto va a estar comprendido por una saturación de oxígeno normal y la frecuencia respiratoria normal también. Cuando entramos a la zona de detección ya hay una disminución progresiva de la saturación de oxígeno. No se presenta todavía dificultad para respirar, pero la frecuencia respiratoria comienza a elevarse. Hay una progresiva lesión pulmonar autoinfligida, incluso ya podría verse radiológicamente estos signos de lesiones, y ya en este momento se podría determinar que es un impacto significativo en cuanto a la indicación del tratamiento. Ya tenemos entonces como último nivel la zona de alta mortalidad,
Y es una zona bastante importante porque ya en este caso la saturación de oxígeno desciende asintomáticamente. El paciente solamente va a presentar elevación de la frecuencia respiratoria como respuesta fisiológica. En este caso va a sentir cierto malestar el paciente. Ya va a haber una transición de pulmones funcionales con adecuada presión arterial del dióxido de carbono a la fisiopatología tipo H, donde la insuficiencia respiratoria aguda puede ocurrir repentinamente. Esto es algo muy importante y se relaciona con los fenotipos ya descritos de COVID-19 en relación a la hipoxia silente. Pues bien, entonces tenemos dos tipos de fenotipos. Tenemos el fenotipo L de low, que significa bajo, y tenemos el fenotipo H, que significa high, alto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al fenotipo L, hay ciertas características de las cuales vamos a tener la elastancia baja, la distensibilidad casi normal, indica que la cantidad de gas en el pulmón es casi normal. Ya va a haber una alteración en relación a la ventilación-perfusión, va a haber una disminución debido a que el volumen de gas es casi normal, pero la hipoxemia puede explicarse mejor por la pérdida de regulación de la perfusión y por la disminución de la vasoconstricción hipóxica. Esto trae como consecuencia que en esta etapa la presión de la arteria pulmonar debería estar cerca de lo normal. En cuanto al peso pulmonar bajo, en la tomografía computarizada solo están presentes las densidades de vidrio ilustrado, ubicadas principalmente en las regiones subpleurales y en los largos de las fisuras pulmonares. En consecuencia, el peso de los pulmones solo aumenta moderadamente. Tenemos entonces como última característica la baja capacidad de reclutamiento pulmonar. Esto es un punto muy importante, ya que la cantidad de tejido no aireado es muy baja y en consecuencia la capacidad de reclutamiento es totalmente disminuida. Tenemos entonces el fenotipo H, y ya aquí entonces las características son distintas. Tenemos entonces que la alta elastancia se va a deber a la disminución del volumen de gas debido al aumento del edema, y esto se explica el aumento de la elastancia pulmonar. Tenemos la derivación alta de derecha a izquierda, y esto se debe a la fracción de gasto cardíaco que perfunde el tejido que no está aireado y se desarrolla en las regiones pulmonares dependientes debido al aumento del edema y la presión superpuesta. Tenemos entonces el alto peso pulmonar. Cuando se analiza de manera cuantitativa, la tomografía computarizada muestra un aumento notable del peso pulmonar, mayor a 1.5 kilogramos, del orden de magnitud del síndrome de distrés respiratorio agudo grave. Y por último, la elevada capacidad del reclutamiento pulmonar. Esto hace que la mayor cantidad de tejido no aireado que se asocia, como en el síndrome de distrés respiratorio agudo grave, a una mayor capacidad de reclutamiento alveolar. Continuando con la exposición, mi nombre es el doctor Céspedes Familia, perteneciente al Departamento de Neumonología. Y bueno, al inicio de la pandemia de COVID-19, todos comenzamos a pensar que encontraríamos tomografía como esta que estamos viendo, donde hay una congestión pulmonar, hay edema, hay áreas hipoperfundidas y realmente tenemos una patología, una tomografía bastante patológica. Y este fenotipo es el fenotipo H, donde el volumen de gas está totalmente disminuido y hay un aumento del chum pulmonar de derecha a izquierda. Esto evidentemente se debe a que hay una mezcla mixta, arterial y venosa, donde hay áreas extensas del pulmón no ventilado. Esto va a conllevar a que el enriquecimiento del oxígeno a nivel arterial está totalmente disminuido, produciendo una mezcla venosa y así empobrecimiento de oxígeno a nivel de las arterias. Lo más importante en este fenotipo, en el fenotipo H, es que el peso pulmonar, por la congestión, por los procesos inflamatorios que estamos viendo aquí, es que hay un aumento del peso pulmonar que oscila entre 1.5 kilogramos aproximadamente. La presión parcial de oxígeno y la FiO2
podemos documentar que está entre 84 miligramos de mercurio. Y vemos en el gráfico áreas azules que orientan a una disminución de la perfusión, y donde podemos documentar estas áreas que se ven rojas pertenecen a la congestión, pertenecen al edema que podemos documentar en esta tomografía. Todos pensábamos que encontraríamos al inicio de la pandemia este tipo de tomografía, lo cual ocurrió lo contrario. Nos topamos con un fenotipo, el fenotipo L, donde los hallazgos tomográficos que encontramos es que hay lesiones en vidrio de lustrado que van de la periferia hacia el centro y áreas o en formas de parche, pero vemos un pulmón que está ventilado. Si vemos el gráfico, las áreas azules obedecen a 1000 a 800 Humphreys, y vemos áreas pequeñas, que es la que podemos ver en rojo, donde no hay una congestión como la que vimos anteriormente en el fenotipo H. Es evidente que este pulmón ya está descrito por la fisiopatología, que aquí lo que hay es una disminución de la perfusión. Y para eso, para diferenciar tanto el fenotipo H como el fenotipo L, lo que está ocurriendo a nivel estructural y a nivel funcional, traemos la siguiente lámina. En esta lámina, donde tenemos los dos fenotipos, el fenotipo L y el fenotipo H, es como que si vamos a la playa, ¿no? En la playa encontramos un balón de esos playeros donde si vamos a iniciar un juego, comenzar a llenar este balón se haría fácil, o sea, la distensibilidad de este balón es muy fácil, pero si vamos a jugar baloncesto, que es el balón que vemos aquí de baloncesto, llenar este balón es un poco más complicado porque hay mayor congestión, es más complejo, es un pulmón que está más, las estructuras están más complejas, y eso lo vemos así. La compliance pulmonar del fenotipo L es el balón de playa, y la compliance pulmonar del fenotipo H es el balón de baloncesto. Cada uno de estos balones son más fáciles dependiendo su estructura. El del baloncesto es más dificultoso llenarlo y el balón de playa es más fácil llenar. El mecanismo de la hipoxemia, si vemos esta imagen en el alveolo pulmonar, aquí hay vasoconstricción, lo que no permite la perfusión en esa área donde hay vasoconstricción, pero también vemos áreas pulmonares donde sí hay entrada del oxígeno, ahí se puede ver el intercambio gaseoso. En contraposición al fenotipo H, donde vemos un alveolo que está totalmente inflamado, está congestionado, está lleno de edema, de líquido, y el intercambio gaseoso es más complejo de que se produzca. Ahora bien, la respuesta a hipoxemia en ambos fenotipos, por ejemplo, en el fenotipo L, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual va a conllevar a una hipocapnia. En el fenotipo H, la respuesta a la hipoxemia puede ser normal o puede haber hipercapnia. En cuanto si hay disnea o no, en el fenotipo L puede ser que aparezca disnea, como puede ser que no aparezca disnea. Y este fenotipo, el fenotipo L, que es el fenotipo que se presenta temprano, es donde vamos a encasillar la hipoxia silenciosa o la hipoxia happy, como otros pueden documentarla, donde el paciente está normal, donde el paciente no tiene disnea, pero tiene signos clínicos importantes como aumento de la frecuencia cardíaca, y cuando colocamos el saturómetro el paciente está desaturado. Y en este paciente hay que tener mucho ojo clínico, porque este paciente, al estar desaturado, tiene criterio, sí, pero sí, de hospitalización. Y estos son los pacientes que al inicio de la pandemia eran los pacientes que fallecían en la casa, fallecían en los centros comerciales, porque realmente el paciente no tenía disnea, no tenía esa clínica tan importante, por lo tanto, pero sí estaba desaturado. El fenotipo H es un fenotipo que siempre va a aparecer con disnea. Y aquí podemos hacer una acotación. Ya tenemos dos fenotipos importantes, tanto el fenotipo L como el fenotipo H. En el fenotipo H
ya tenemos una clínica establecida, hay consolidación a nivel tomográfico, ya habíamos explicado lo del balón de baloncesto, pero en el fenotipo L, este fenotipo hay que prestarle atención porque aquí está la hipoxia silenciosa, donde es como el canario que utilizaban los mineros, donde llevaban un canario en una jaula y en el momento que el canario fallecía, de manera por la alta concentración que se encuentran dentro de las minas de CO2, el canario fallecía. Eso le indicaba a esos mineros de que tenían que salir de las cuevas porque ya estaban con alta concentración de oxígeno. Y eso ocurre aquí, en la hipoxia silenciosa o hipoxia feliz, donde este paciente tiene respuestas rápidas a alto flujo. Es un paciente que podemos recuperar, pero es un paciente que tenemos que hospitalizar en el momento que llega a la emergencia. Para hacer una relación entre los dos fenotipos, aquí tenemos estas imágenes donde el fenotipo L, tenemos entonces en resumen que hay un patrón en vidrio esmerilado, podemos encontrar parches y van de la periferia hacia el centro, y es evidente que aquí hay baja elastancia, hay baja relación BQ y el peso pulmonar es bajo. Hay un bajo reclutamiento a nivel pulmonar. En contraposición al fenotipo H, donde tenemos una extensos consolidados, donde hay un proceso mayor de inflamación y hay una congestión pulmonar importante. La elastancia está alta, el chum está alto de derecha a izquierda y el peso pulmonar está elevado, generalmente en 1.5 kilogramos aproximadamente. Y es preciso resaltar que el reclutamiento pulmonar es alto. Bueno, en conclusión, los pacientes fenotipo L son los pacientes que vamos a encontrar con la hipoxia silenciosa, y en el momento que el paciente te llega a la emergencia y está desaturado, es un paciente que si está sospechando de COVID, que si tienes el patrón tomográfico en vidrio de ilustrado de la periferia hacia el centro y está desaturado, esto es una hipoxia feliz o una hipoxia silenciosa, como queramos llamarlo, y es un paciente que tiene criterio de hospitalización y es un paciente que tenemos que darle la importancia porque responde muy rápido a alto flujo. Muchas gracias.